Esta mañana, lo primero que vi al abrir mis ojos fue a mi esposa leyendo las Escrituras. Me recordó lo que vi hace unos 20 años atrás, cuando por primera vez la vi con otros ojos. Cuando, visitando a su hermano en planes de discipulado, la vi leyendo las Escrituras. La lectura de las Escrituras. Hay algo más importante, trascendental, que nosotros como cristianos podamos tener, que el privilegio de tener la Biblia con nosotros. Leer la Biblia es algo tan familiar para nosotros. Sin embargo, es uno de los privilegios que quizás no estamos midiendo correctamente en nuestras vidas. Quizás no siempre le damos su justo valor y lugar en nuestras vidas y corazones. Podemos tener la Biblia de nuestra preferencia. Podemos escoger el mejor momento y pasar un tiempo especial leyendo la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Algunos de nosotros tenemos la Biblia también en forma electrónica. Podemos estar en cualquier lugar y leer las Escrituras. O las podemos tener en diversos programas en las mismas computadoras, que nos permite escudriñar y ahondar en detalles y en formas verbales acerca de cierto y determinado pasaje de las Escrituras. Pero ¿qué conllevó semejante privilegio? ¿Qué conllevó que hoy tú y yo podamos tener esta Biblia en nuestras manos? Que podamos decir, déjame leer la Biblia, y la podamos leer. ¿Qué conllevó? No siempre fue así. No siempre fue así. No siempre las personas tenían toda la palabra de Dios en sus manos. De hecho, habían épocas cuando los creyentes solo podían tener consigo la que habían atesorado en sus propios corazones. Sería objeto de otro estudio muy interesante, pero me he topado en semanas recientes, de diversas maneras, he encontrado textos que hablan del lugar que la palabra debe ocupar en el corazón. La Biblia no tiene que ocupar un lugar en nuestra mesita de noche o en nuestras manos. La Biblia debe ocupar, la palabra de Dios debe ocupar un lugar en nuestro corazón. No siempre la Biblia estaba en las manos de los creyentes. No estaba así de dispuesta. Después de la imprenta, fue una gran bendición que la palabra de Dios se imprimiera y que hoy la tengamos de todos los tamaños para todas las necesidades visuales. Hay personas que arriesgaron sus vidas para que hoy nosotros tengamos la palabra de Dios. Y otros que dieron sus vidas para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios. Y tomó cientos de años registrar progresivamente el mensaje de Dios a los hombres. De manera que nosotros, por tener una copia de este libro en nuestras manos, tenemos que estar sumamente agradecidos. Sumamente agradecidos a esos hombres que dieron sus vidas, sumamente agradecidos a esos hombres que tradujeron las Escrituras, sumamente agradecidos a aquellos hombres que copiaron a mano las Escrituras, para que nosotros hoy podamos leer la voluntad de Dios para nuestras vidas y podamos conocerle y relacionarnos con Él. Pero si debemos estar agradecidos con los hombres, mucho más agradecidos debemos estar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dejado este regalo. El Espíritu Santo usó a esos hombres
que inspiró para dejarnos el legado de la palabra de Dios. Y fue también quien obró en el corazón de aquellos hombres que amaron tanto la palabra de Dios, que la predicaron, que ofrendaron sus vidas, la multiplicaron aquí y allá. Hasta hoy, nosotros tener toda esta variedad de formatos y versiones. Poder leer la Biblia hoy es algo que nosotros le debemos a la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad. Y lo que quisiera ver con ustedes hoy con respecto al Espíritu Santo y las Escrituras es ver, en primer lugar, la obra externa del Espíritu en relación a las Escrituras y luego la obra, adivinen, interna del Espíritu Santo en relación a las Escrituras. La obra externa a nosotros del Espíritu con respecto a las Escrituras es la que tiene que ver con su revelación y la inspiración de la palabra de Dios. La obra interna del Espíritu Santo es la que tiene que ver con su confirmación en nuestro interior de que la Biblia es la palabra de Dios y su iluminación en nuestras almas para entender la palabra de Dios. He ahí mi bosquejo. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan hoy. Quiero que conozcan de la obra externa del Espíritu Santo con respecto a las Escrituras, revelación, inspiración, y quiero que conozcan de la obra interna del Espíritu Santo, la que el Espíritu hace en ti y en mí, la obra de darte a conocer que la Biblia es la palabra de Dios y la obra de ayudarte a comprender el mensaje de la palabra de Dios. Veamos en primer lugar la obra externa del Espíritu, su obra en la revelación. Encabezado número 1, la obra externa del Espíritu en relación a las Escrituras. 1A, su obra en la revelación. Dios se ha revelado al hombre. Hemos hablado de eso en diversos contextos. La pregunta es, ¿y cómo se ha revelado Dios al hombre? Y aquí citamos Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y este versículo nos está diciendo que Dios habló al hombre de muchas maneras, muchas veces y por medio de vehículos humanos. O sea, no fue una sola vez, sino de varias veces, de diversas formas. Pudo ser una visión, pudo haber sido un sueño, pudo haber sido una voz audible. Dios se reveló de diversas maneras. Y dice que Dios lo hizo por medio de profetas. En otro tiempo diferente al que el autor está escribiendo esta porción de la Escritura. Y dice, la revelación final es la revelación que encontramos en el Hijo y su dispensación. Y ahí la idea del texto realmente no es que Dios nos ha hablado por el Hijo para enfatizar la persona de Cristo como individuo, sino en su título y en su posición como hijo. No tiene un artículo el vocablo aquí en el original. Lo que está diciendo es, antes hablaba por profetas, ahora es el Hijo mismo. Nos recuerda aquella parábola cuando dice que Él enviaba muchos a sus siervos a que le fueran a enseñar el mensaje y lo mataban y enviaba a otro. Después Él dice, bueno, les enviaré a mi Hijo, por lo menos a este respetarán. Y también lo mataron. Dice, el mensaje que lleva el Hijo es de una naturaleza diferente. El mensaje que hemos recibido ahora después de los profetas es un mensaje en alguien que es Hijo. No es cualquier mensaje. Un mensaje singular, pero el punto es, Dios ha hablado. ¡Qué bueno! Y Él lo ha hecho de muchas maneras. Se ha revelado. Y por eso podemos conocer a Dios. Vemos la obra del Espíritu de Dios, por lo tanto, obrando en diferentes hombres. En el Antiguo Testamento, sobre todo, lo vamos viendo cómo Él fue obrando en aquellos que daban algún mensaje. En el caso del personaje de José en el libro de Génesis, ustedes recordarán que José recibía sueños y él interpretaba estos sueños. Pues dice en Génesis capítulo 41, versículo 38,
que dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice, hay algo diferente en este hombre, y es que el Espíritu de Dios está en él. Habla por el Espíritu. Nos encontramos con un caso, el personaje de Balaam, un personaje del cual se nos advierte en el Nuevo Testamento. Pero dice también la Escritura en Números 24 que el Espíritu también vino sobre Balaam, y por él profetizó y bendijo al pueblo. El Espíritu obraba en los profetas. Lo vemos en el caso de Saúl y lo vemos en el caso de otros profetas. Específicamente en Ezequiel capítulo 3 se habla de cómo él obró en Ezequiel. El libro de Nehemías, un texto que citamos anteriormente, Nehemías 9:30 dice que tú les soportaste por muchos años, ahí está Esdras en oración, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Pero le dice, es por medio de el Espíritu. Tu Espíritu en los profetas, tu Espíritu hablando a través de estos hombres, trajo revelación al hombre. O sea que el papel, el rol que juega el Espíritu Santo en la revelación de Dios al hombre es vital. El Espíritu Santo tiene mucho que ver en que Dios haya dado un mensaje que hoy nosotros tengamos. Pero un texto clave que debemos ver es 1 Corintios capítulo 2. Y quisiera que fueran conmigo allí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Vamos a venir a este texto en varias ocasiones. 1 Corintios 2, versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Llamo la atención a la frase del versículo 10. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Él escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu revela información de parte de Dios. De manera que es claro que Él juega un papel fundamental en darnos a conocer a Dios. La semana pasada nosotros vimos el rol del Espíritu en la creación. Y eso quiere decir que Él tiene mucho que ver con todo lo de la revelación general. La creación, lo que nos enseña esa revelación general. Hemos dicho que viendo la creación podemos aprender muchísimo acerca de Dios. El Espíritu tuvo que ver con eso, porque Él es creador, Espíritu creador. Pero aquí nosotros podemos ver también su participación en la revelación especial. Cuando Dios hablaba a través de estas visiones, de estos sueños, a través de estos profetas, Él está también dando revelación de Dios, no solo en un sentido general por la creación, sino de manera muy específica de Dios al hombre. Y por medio de su revelación, Dios le ha dicho información acerca de Dios y cómo nosotros podemos llegar a Dios, cómo Dios nos ve a nosotros, lo conocemos por la obra del Espíritu de Dios. Por Él sabemos para qué estamos aquí. Por Él sabemos cuál es el propósito de nuestra existencia. Por Él sabemos cómo podemos agradar a Dios. Hermanos, la información que el Espíritu nos ha dado es vital para nuestra existencia como hombres y para nuestra vida cristiana. Es vital, vital. Una vez más, 1 Corintios 2, versículo 6. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oigan, de allá saca información el Espíritu, para traernos información a nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, estas cosas no vienen por el hombre. Estas cosas no tienen un origen humano.
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y oigan esto que dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo volveré a este texto una vez más después. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, nosotros ahora tenemos acceso a información privilegiada. ¿Ustedes no han visto esas películas que plantean que siempre hay información, que es archivos secretos, que lo pueden conocer solo un grupo determinado de personas, o que tienen acceso a eso, un grupo con una clave que pueden... Bueno, nosotros tenemos acceso a información privilegiada de parte de Dios. Una información que solamente por el Espíritu nosotros podemos entenderla. Y dice, el Espíritu entonces revela esta cosa. Por eso es que, como dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay un mundo espiritual que no está abierto para las personas que no conocen a Dios. Por eso no aman lo que nosotros amamos. Por eso no pueden alabar al Dios que nosotros alabamos. Hay un mundo que está desconocido para ellos. Y esto no es una especie de gnosticismo particular. Sencillamente que hay cosas del Espíritu de Dios, cosas de Dios que solamente se pueden entender espiritualmente. Espiritualmente, no de manera natural. El Espíritu puede producir convicción de pecados en unos. Personas que se arrepienten, que confiesan a Cristo como su Señor, mientras otros no pueden discernir de que ellos están ofendiendo el carácter santo de Dios cuando pecan. No tienen ese discernimiento. Pero otros tienen convicción de pecado. ¿Quién da ese conocimiento? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da ese conocimiento. Dice un autor, si Cristo es el mediador redentor, entonces podemos argumentar que el Espíritu es el mediador epistémico. Oh, pastor, y esa palabra dominguera, epistémico. Esa palabra lo que significa es que por él es que podemos tener el conocimiento. Así como por Cristo obtenemos salvación, por el Espíritu obtenemos el conocimiento espiritual. Eso es lo que está diciendo. El conocimiento espiritual viene por el Espíritu. Tú conoces algo de Dios. Adivina quién te dio eso. El Espíritu de Dios. Eres deudor al Espíritu por la revelación que Él nos ha dado. Él es quien nos da a conocer a Dios. No hay conocimiento de Dios sin aquel que escudriña aún lo profundo de Dios. De manera que, hermanos, antes de venir y obrar salvación en nosotros, el Espíritu hace cosas importantísimas. Ya nosotros vimos su obra en la creación, su obra en la providencia, y ahora vemos su obra en la revelación. Nos da a conocer a Dios. Porque el Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La revelación general no es suficiente para la salvación. En otras palabras, mirando un atardecer o una hermosa flor, una persona no va a ver la maldad de su pecado y la hermosura de Jesucristo. No acudirá a Cristo en arrepentimiento y fe, no tendrá el perdón de sus pecados.
¿Cómo un pecador entiende esto y abraza salvación? Por medio del Evangelio. El Evangelio sí nos da información de salvación. Si Dios no nos habla, el hombre puede quedarse interpretando el mundo y todo lo que en él hay por milenios y no será salvo. El hombre no encontraría el camino hacia Dios por sí solo. La creación no brinda esa información. Eso lo encontramos en la revelación especial, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y esto es un mensaje que viene por el Espíritu de Dios. Y todas aquellas profecías concernientes a Cristo fueron dadas a los profetas por medio del Espíritu. El Espíritu dio profecías con respecto a la humillación y la exaltación de Cristo. Estaba directamente involucrado en la proclamación del Evangelio. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Ese Evangelio fue predicado por el Espíritu Santo. La Biblia no estaba escrita completa todavía. Pero ya Pedro puede escribir diciendo que el Evangelio estaba siendo predicado por el Espíritu. El contenido del Evangelio era una información obrada por el Espíritu de Dios a lo que estaban predicando. Gloria a Dios, porque hemos recibido buenas noticias en el Evangelio. Gracias al Espíritu Santo que nos ha revelado esa información. No voy a buscarlo, pero hay textos que muestran cómo se equipara en ocasiones el Evangelio con la palabra de Dios. Predicar el Evangelio era predicar la palabra de Dios. Y quien estaba detrás de estas cosas es el Espíritu Santo. Ocurrió con los tesalonicenses. Ellos se convirtieron habiendo oído el Evangelio. Y ellos lo oyeron en demostración del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino y les hizo ver que lo que estaban oyendo era palabra de Dios. Pero nosotros podemos hasta observar en este versículo el amor de Dios. Porque miren cómo dice que estos profetas, revelaron estas cosas no para sí mismos. Dice el texto que fue para nosotros. Obviamente, estaba allí incluyéndose Pedro y aquellos a quienes él estaba escribiendo. Pero nosotros podemos incluirnos hoy. Porque dice aquí, ellos estaban administrando estas cosas que fueron anunciadas y proclamadas por el Evangelio, por el Espíritu Santo. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Estas cosas fueron para nosotros. Y hay una unión que se establece entre las cosas reveladas por el Espíritu de Dios y su pueblo en cualquier época en que éste se encuentre. Sí, la Biblia es relevante, pertinente para el hombre de toda generación. Ese es el punto. Hay una conexión que el tiempo no nos va a distanciar de este mensaje que Dios nos da por la palabra. Ahora, ¿cómo este mensaje beneficiaría al pueblo de Dios después de ellos? Por medio de las Escrituras. Este mensaje sería puesto por escrito. Ese mensaje sería puesto por escrito. Ese mensaje no se quedaría como algo oral. No iba a ser siendo transmitido de boca en boca. Es Edwin Palmer en su libro sobre el Espíritu Santo, que él empieza a hacer una especie de ejercicio y él dice, ¿cuánto vivió Adán? ¿Qué oyó Adán? ¿Y qué le contaría Adán a sus descendientes cuando ya él tuviera 800, qué sé yo, cuántos años? Si él no hubiera tenido una obra del Espíritu de Dios recordando el mensaje para transmitir este mensaje, para que luego Moisés lo registrara adecuadamente, si el Espíritu de Dios no hubiera estado supervisando esa labor de preservación del mensaje de Dios, ¿qué queda si dependemos de los hombres? ¿Qué queda? ¿Qué queda aún con los mismos apóstoles que oyeron todo lo que oyeron de los mensajes del Señor? A quienes Cristo muchas veces les acusaba diciendo, ¿y cómo que ustedes escuchan? ¿Cómo que ustedes escuchan? Y ellos escribieron después de estas cosas. Dice Pedro que él estando en el monte de la transfiguración, habiéndolo oído él y habiendo sido testigo ocular del asunto, él prefería confiar en el mensaje de la palabra profética más segura, y vamos a caer en ese texto ahora, que confiar en lo que él se recordaba. Él dice, no, tenemos la palabra profética más segura. El hecho de que Dios, por el Espíritu, dejó ese mensaje por escrito, ha sido nuestra bendición y salvaguarda.
Desde que estas cosas no se quedaron como una tradición oral para ser traspasado de aquí a allá sencillamente, sino que Dios lo puso por escrito. Y yo me ponía a meditar. O sea, es que Dios lo hizo en el tiempo adecuado, cada información, cada género literario de las Escrituras, en el momento adecuado. Porque imagínense que Dios hubiera dado sueños y revelaciones ahora, en estos días tan audiovisuales. ¿Cuál hubiera sido la tentación de la persona? Hay que grabarlo, o hay que recrearlo, hay que hacer una película para que la gente lo vea. Pero no, Dios quiso dejarlo en un método por escrito. En la época cuando no había fotocopiadoras, ni computadores, ni... Cada época. Y el estudio de la formación de las Escrituras es un estudio genial y sobrecogedor al mismo tiempo. De cómo Dios fue guiando las cosas para nosotros hoy tener la Biblia. Y que fueran seleccionados los idiomas para cada época en que se escribió. Una parte en hebreo, otra parte en griego. Impresionante. Pero el Espíritu allí, sobrevigilando para que esa revelación tuviera y nos alcanzara a nosotros hoy. Porque eso que Dios reveló tenía que ver hasta con nosotros después de tanto tiempo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hay un versículo interesante. No lo busquen. Pero Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y nuestras Biblias no tienen esa palabra espíritu allí, en mayúscula. Pero muchos piensan que está haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio de Jesús que está allí hablando? Bueno, el hecho de que la revelación de Dios busca exaltar a la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es entonces el espíritu de la profecía? Precisamente. Lo que obra el Espíritu de Dios en todos sus profetas fue exaltar a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice George Smithson en su obra sobre el Espíritu Santo, la expresión el espíritu de la profecía, de acuerdo al uso uniforme donde un genitivo es seguido por el término espíritu, da a entender que el Espíritu habló en todos los profetas. Y la importancia de la cláusula es que la extensión o propósito de toda profecía era testificar de Jesús. Exaltar a Jesús. ¿Por qué el Espíritu de Dios estaba obrando en los profetas? Para exaltar a Jesucristo. Y por eso es que le profetizaban, como dice Pedro, acerca de los sufrimientos que le vendrían y las glorias tras esos sufrimientos. Era exaltar a Cristo, su persona y su obra. Su persona y su obra. ¿Quién hablaba por los profetas? El Espíritu de Dios. Por eso cuando en Hebreos capítulo 13 cita el Salmo 95, que es un salmo de David, dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, como dice ¿quién? Como dice el Espíritu. Hermanos, si no fuera por el Espíritu, nosotros estaríamos extraviados. Extraviados. De manera que el Espíritu ha dejado una revelación vital en las Escrituras. Y esto me lleva de la mano a mi siguiente punto. Y es el tema de la obra en la inspiración de las Escrituras. En la inspiración de las Escrituras. No todo lo que Dios reveló al hombre es puesto en forma de escritura. No, nosotros sabemos que la creación comunica un mensaje que no está escrito, y eso es parte de la revelación. También nosotros sabemos por la Escritura que Jesús hizo cosas que no están registradas en las Escrituras. No todo lo que es revelación está en las Escrituras. No todo lo que Dios dijo a sus profetas y siervos está escrito. Por ejemplo, hay cartas del Nuevo Testamento que nosotros sabemos que no están, de la época del Nuevo Testamento, que no están en la Biblia. Cartas que Pablo escribió a los Corintios. ¿Cuántas cartas le escribió Pablo, que sepamos, a los Corintios? 4. ¿Cuántas hay en nuestra Biblia? 2. Porque 2 de ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero ellos escribieron otras cosas. Ahora, eso no necesariamente era revelación para nosotros.
Quizás había allí información que el Espíritu le reveló a Pablo. No lo sé. Pudo ser. Mi punto es, no todo lo que el Espíritu reveló quedó por escrito. No era necesario. Y la iglesia del Nuevo Testamento experimentó, la iglesia primitiva sobre todo, experimentaron revelaciones que venían a Dios por medio de dones extraordinarios. Y allí se les daba a quien interpretara aquella información. O se levantaba un profeta y daba esa información. Y no la tenemos en las Escrituras. Hay revelación que no está por escrito. Pero eso tiene que ver con revelación. Ahora yo estoy pasando a la inspiración. Estoy pasando al punto de que hay cosas que sí tenemos por escrito porque el Espíritu quiso dejarlo así. Quiso el Espíritu de Dios dejarnos la información necesaria para nosotros tener en el día de hoy. Lo que necesitamos saber de Dios, el Espíritu nos lo dejó aquí. ¡Qué bendición! Y por eso entonces tenemos pasajes que dicen que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué es la Biblia? Una de las cosas que la gente dice, no, esos son escritos de hombres. Y es verdad en un sentido. Ahora, ¿qué es la Biblia? El fruto de una labor en conjunta, algo así como hombre 50%, Dios 50%. Si fuera así, entonces la clase de hermenéutica que estábamos viendo hoy con el hermano Félix del Monte, tendría que definir hermenéutica de una manera diferente. Porque nosotros no podríamos decir que la hermenéutica es poder buscar los principios de interpretación, la ciencia, para interpretar la palabra de Dios adecuadamente. Sino que la hermenéutica vendría a ser la ciencia para nosotros poder descifrar qué es de Dios y qué es del hombre. ¿Es eso la palabra de Dios? 50% hombre, 50% de Dios. ¿La Biblia es eso? No, hermanos. Cuando vamos a la Biblia, tenemos allí la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. Y el Espíritu escogió palabras, detalles, para nosotros poder ver cómo esta palabra se aplica para nosotros y nos beneficia, y nos corrige, nos redarguye, nos enseña, nos instruye. Para todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Por eso uno de mis puntos con este estudio, hermanos, es que eso debe estimularnos a estudiar la palabra de Dios. Esta doctrina debe estimularnos a estudiar la palabra de Dios. Pero algo más sobre eso al final. ¿Qué fue ocurriendo? Bueno, ustedes recuerdan que yo les había mencionado de cómo todos los apóstoles iban a poder recordar todo lo que el Señor había hecho y dicho. Bueno, dice Juan capítulo 16, en los versículos 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Cristo está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a llevar a ustedes a la verdad. Él les va a guiar a ustedes a todo lo que es el mensaje escritural. Y ahora permítanme ir a este texto, busquen conmigo, Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Otro texto clave. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, enfatizo esto aquí, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que nuestro texto dice aquí que los santos hombres de Dios hablaron. La Biblia de las Américas dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso es lo que dice el texto griego. Eso es lo que dice el texto griego. Hablaron de parte de Dios. Ellos estaban trayendo un mensaje de parte de Dios.
Ellos no estaban dando palabras humanas, ellos no estaban trayendo su propio mensaje. De hecho, el texto está diciendo que ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana. Se me ocurre, déjame fabricar una profecía. Yo digo, no, nada de eso. Era algo por el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Era un mensaje divino, un contenido divino. ¿Cómo? Bueno, dice el texto que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lamentablemente. Tanto la palabra inspirados que nosotros vimos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, como la palabra inspirados que aparece aquí en este texto de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, no es inspirados en sí mismo como se debería traducir, porque da la idea de uno recibir un aire, pero eso no es la idea. Hay una palabra en 2 Timoteo que significa sopló. Toda la Escritura es soplada por Dios. Es el hálito de Dios. Es el Espíritu de Dios en un sentido. Es algo que sale de Dios. Un soplo divino. El origen es divino, ese es el énfasis. Y aquí en el texto de 2 de Pedro 1:21 es otra palabra que se utiliza, que significa que estos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo. Y así que traduce la Biblia ESV o la English Standard Version, que dice que fueron cargados por el Espíritu Santo. Y la idea es la de una barca que es empujada, un barco de viento que vela, que por el viento es empujada y es llevada. La palabra de Dios fue algo producido por el Espíritu Santo. Estos hombres ciertamente dejan ver sus características humanas, pero quien llevó a estos hombres, quien cargó a estos hombres para llevar este mensaje, fue el Espíritu Santo. Y justo en el mismo contexto en que dice que ninguna profecía de la Escritura es traída por origen humano ni voluntad humana. ¿Quién es el responsable de que hoy nosotros tengamos este libro en nuestras manos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha hecho tremendo regalo en la palabra de Dios. Por eso decimos que Él obró en la revelación y Él obró en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu tuvo un rol central en autenticar el mensaje que salió de los labios del Señor. Dice que Él capacitó a los apóstoles que hablaban este mensaje de parte de Dios con milagros, prodigios y señales. Eso lo dice Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y que eso es un mensaje al que debemos prestarle atención porque fue un mensaje autenticado. Y eso me lleva a mi segundo punto. Recuerden que hasta aquí hemos visto la obra externa del Espíritu de Dios. Lo que Él hace fuera de nosotros. Reveló el mensaje de Dios, inspiró las Escrituras. Ahora yo quiero que pasemos a ver la obra interna del Espíritu. ¿Qué Él hace dentro de ti y de mí? Y eso nos lleva a ver en primer lugar, bajo este encabezado, 2a, su testimonio de que las Escrituras son la palabra de Dios. Su testimonio de que las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Quién hace la diferencia de recepción en la como narra la parábola del sembrador? De que algunos la reciben y otros no la reciben. El Espíritu hace la diferencia. A final de cuentas, busquen en sus himnarios bautistas la confesión de fe en el capítulo 1, que es el capítulo que trata de las Escrituras, para que leamos allí el párrafo 5. Párrafo 5 es que habla de la autoridad de las Escrituras. Dice: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta e irreverente estima por las Santas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Hasta aquí, lo que está diciendo el párrafo es, nosotros, para saber que la Biblia es la palabra de Dios, no tenemos que estar buscando argumentos externos a la Biblia. Dentro de la Biblia hay suficiente para que el hombre vea
que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo realmente el hombre se apercibe de eso y se convence de eso? Sigan leyendo. Dice, a pesar de ello, a pesar de todas esas evidencias, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que el Espíritu Santo obra en el corazón de algunos para convencerles de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Una voz que viene y dice, oye, esa es la palabra de Dios, léela. No, ellos mismos dicen al final, ¿cómo? Eso, por medio de la Biblia misma. Todas aquellas evidencias por las que la Biblia se autentica a sí misma, el Espíritu Santo las energiza y nos las da a entender para tener un convencimiento de que es Dios mismo que nos está hablando. No tenemos que, para poder creer en esa verdad, buscar todos los argumentos de la profecía cumplida, llevar los argumentos de la arqueología, buscar los argumentos de que la ciencia, buscar que... No. La Biblia en sí misma tiene argumentación autoritativa que nos deja ver que eso no puede haber sido dado por los hombres, que no tiene un origen humano. ¿Y quién produce esa convicción? El Espíritu Santo. Y por eso algunos están dispuestos a dar su vida por esa verdad. Y algunos han ofrendado sus vidas porque estaban convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y muchos en medio de la hoguera, antes de ser quemados en la hoguera o de ser martirizados, tenían la oportunidad de renunciar a su testimonio. ¿Y qué les llevaba a permanecer inconmovibles? La convicción de que el mensaje que habían creído era un mensaje divino. Una convicción interna, una obra del Espíritu de Dios. Yo les decía que iba a volver a 1 Corintios 2. Pues en 1 Corintios 2, cuando dice que el Espíritu nos reveló estas cosas a nosotros, dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo nosotros nos convencemos de las cosas que nos ha dado Dios? Por el mismo Espíritu de Dios. Él hace una obra en nosotros de ver cosas como la Escritura, es decir, ciertamente, eso es un regalo de Dios. Ciertamente eso es un regalo de Dios. Cosas que para el hombre natural son locuras, para nosotros son un tesoro. El problema de las personas que no reciben la palabra de Dios no es un problema intelectual. No es intelectual, es una animadversión de la voluntad. Es que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean hechas manifiestas. El hombre no quiere ser expuesto por Dios. Para recibir la verdad de Dios, el hombre necesita una transformación radical en el corazón. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Cuando el hombre es regenerado, ¿qué Dios le da? ¿Un nuevo cerebro? No, un nuevo corazón. El problema no es intelectual. Hay personas inteligentísimas que no lo ven porque no lo pueden discernir, porque se disciernen espiritualmente. No lo pueden ver. Un nuevo corazón que nos permite ver hermosura donde antes veíamos fealdad. El versículo 14 dice que no percibe, la idea más bien no recibe, él no acepta, él no le da la bienvenida a las cosas del Espíritu de Dios. Él no lo recibe con agrado. Él tiene una lucha en su corazón en contra de eso. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3? Nicodemo, es que te es necesario nacer de nuevo. Pero tú eres maestro de Israel y no sabes eso. Él conocía como buen fariseo la letra de la ley en muchísimas cosas, pero él no conocía el espíritu de la ley. Por eso dice, no, ¿es necesario nacer de qué? Del espíritu. Es necesario nacer del espíritu para tener entendimiento de estas cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6.
Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, en el Espíritu y en plena certidumbre. Plena certidumbre. No cabía la menor duda de que ese evangelio venía de parte de Dios. Había una persuasión interna en los tesalonicenses acerca de la verdad del evangelio. Y eso no era más que una muestra de que el Espíritu de Dios había obrado en sus corazones. Y como dice alguien, eso producía resultados más duraderos que el que hubieran visto obras milagrosas y portentos. Esa convicción interna del Espíritu de Dios. Por eso Pablo después da gracias en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gracias, Señor. ¿Quién hace la diferencia? El Espíritu Santo. Dos personas oyen el evangelio, uno lo recibe, es transformada, es convertida, cree en el mensaje, soy pecador, Cristo es Salvador. Y otro oye ese mismo mensaje, le entra por un oído y le sale por el otro. Nada, absolutamente ninguna diferencia. El Espíritu de Dios se lo reveló a uno y a otro no. ¿Qué decía Cristo? Señor, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque hay cosas que tú se las escondes a los sabios y a los entendidos del mundo y se las revelas a los niños. Hay gente muy sabia y muy florida en su lenguaje, que mencionan 2 o 3 cosas y son, ¿sabes?, muy inteligentes, pero no conocen cómo llegar al cielo. No saben cómo vivir aquí para algo que valga la pena. No saben utilizar sus años para la gloria de Dios. Están desperdiciando sus vidas. Y resulta que hay un niño a quien Dios le abre el entendimiento y comprende quién es Dios, comprende su pecado, ve el mensaje que hay acerca de la cruz y del perdón, lo entiende, lo ve claro. La diferencia es el Espíritu de Dios. Y uno es salvo y el otro no lo es. Y no es escuchando una voz interior subjetiva, no es escuchando una voz audible. El Espíritu usa la Biblia misma para producir esa certeza y esa confianza de que así dice el Señor. Pero finalmente, el Espíritu no solamente nos convence de que la Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu ilumina también nuestro entendimiento para comprender y aplicar la palabra de Dios. Ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu es el autor de las Escrituras, pero su participación va más allá, sino que también nos ayuda a entender qué quiso decir con lo que dijo. A uno le gusta a veces tener acceso a un autor de un libro. Nosotros tenemos acceso aquí al autor de todas las obras del pastor Subel. Lo tenemos aquí, le podemos preguntar. Pastor, ¿qué fue lo que usted quiso decir cuando dijo esto y esto y esto y esto? Ah, mira, yo lo que quise decir. Ah, fantástico. Pero si alguien está leyendo acerca de un autor que vive en otro país, es más difícil. A veces ni email consigue uno para escribirle acerca de algo. Pero hermanos, piensen en esto. El mensaje de parte de Dios vino y nos ha dado Dios su mismo Espíritu que lo creó para darnos iluminación, poder entenderlo y aplicarlo a la vida. Yo le voy a dejar al tutor para que les explique cómo es que esto funciona. Ajá, ¿y a quién me va a dejar? ¿O no? Yo mismo el autor. Yo con ustedes. Y él es nuestro maestro. ¿Cómo? Hermano, nosotros deberíamos estar... ¿Qué? Que el autor mismo va a estar siempre conmigo para ayudarme a entenderlo. Impresionante. Que el autor de la Biblia, la palabra de Dios, por quien yo conozco a Dios, conozco cómo llegar al cielo, conozco acerca de mí, conozco para qué estoy en esta vida, cómo agradar a Dios. Gracias, Señor, gracias por darme al Maestro que está ahí conmigo siempre. No apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo.
¿Ven, hermanos, las implicaciones? ¿Ven, hermanos, por qué no podemos acercarnos a la Escritura con cualquier actitud? Porque es el templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo. Y queremos que Él more allí tranquilo, obrando libremente en nuestras almas y corazones. No lo contristemos, no lo apaguemos. Y veremos cómo el Señor nos abrirá el entendimiento para muchas cosas, para las que no tenemos luz en el día de hoy. ¿Cómo lo llama Primera de Juan, capítulo 2? Que tenemos la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo, al Maestro con nosotros. La unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, dice Juan. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Por eso nosotros tenemos que rogar a Dios, como dice el Salmo 119 en el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Están ahí las maravillas, están ahí las maravillas. Pero Señor, abre mis ojos para verlas. ¿Por qué? Hermanos, qué triste. Nosotros podemos ir a la Biblia. Podemos abrir la Biblia y leerla. Y estar pasando nuestros ojos por encima de las maravillas. Y no asombrarnos. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Escuchando un mensaje, me he perdido de montones de joyas. ¿No te ha pasado que después tú has escuchado un mensaje en vivo y después tú oyes la grabación? Tú dices, pero yo no me acuerdo de eso. Y yo me pregunté, ¿dónde yo estaba? ¿Dónde yo estaba? Yo estaba ahí. Pero hubo cosas que no las capté. Me apropié. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas que hay en tu ley. Hermanos, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Son cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, hermanos, ese texto es clave. Cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu involucrado, dándonos a conocer a Dios. Por ende, hermanos, nosotros podemos concluir que Dios, el Espíritu Santo, tiene que estar involucrado por medio de las Escrituras, iluminando nuestro entendimiento para que podamos vivir para la gloria de Dios. Tiene que estar involucrado. Por eso Packer dice en un diccionario, sin que el Espíritu que inspiró la palabra bíblica la autentique e interprete e ilumine los corazones cegados por el pecado para que puedan recibirla, la palabra no será comprendida. Necesitamos el Espíritu. Hermano, debe ser rutina para nosotros. Orar los miércoles, orar en nuestros hogares, orar en el domingo. Señor, háblame por tu palabra. No debemos asumir que Dios nos va a hablar. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. A veces no tenemos frente a nosotros un pasaje que dice las cosas explícitamente. Y necesitamos pedir que Dios nos abra el entendimiento. Y después nosotros entendemos algunas cosas del versículo y decimos, ¡wow! Y eso estaba ahí. Por eso es que nunca se me olvida al pastor MacArthur diciendo, bueno, tenemos que leer la Biblia de una manera que aprendamos. Dice, yo empecé a leer Primera de Juan, y lo leí, dije, me voy a leer Primera de Juan todos los días, una vez al día, por 30 días. Y así lo hice por 30 días. Y me gustó tanto que lo hice 30 días más. Y saben que me gustó tanto que lo hice 30 días más. Al final de 90 días, ¿saben lo que pasó? Me aprendí Primera de Juan. Pero ¿cómo no se puede mantener leyendo Primera de Juan todos los días por 90 días? De seguro era porque cada vez que él iba encontraba algo diferente y meditaba en algo diferente. Y el Espíritu de Dios fue iluminando su entendimiento. Y exprimió Primera de Juan. Y absorbió Primera de Juan. Hermanos, el Espíritu de Dios es lo que nos permite saltar del tiempo en el que se escribieron estas cosas a nuestros días. Porque ¿saben cuál es nuestra tentación, hermanos? Es que eso se escribió hace tanto tiempo. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo a los tiempos modernos, Ya las cosas son diferentes, la familia, los muchachos, los hijos.
Cuidado, cuidado. Para Cristo no era así. Venían los saduceos, ¿ustedes recuerdan? Dice que vinieron con una problemática para tentarle. O resulta que una mujer viene y se casa con alguien y se muere, y después el hermano se casa, y después el otro se siete. En la resurrección, Señor, ¿de cuál será? Dice Cristo, en la resurrección, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dice, ¿ustedes ignoran las Escrituras? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el reino, en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y le está citando el Pentateuco. El Pentateuco era lo que recibían los saduceos. Ellos creían en el Pentateuco y no en el resto del Antiguo Testamento. Y él les usó el Pentateuco. Y les dijo, eso que se escribió hace tanto tiempo allá, tiene la respuesta que ustedes estaban buscando. ¿Cómo fue que ustedes leyeron? ¿Cómo fue que ustedes leyeron? Cristo asume que los saduceos debieron haber aprendido de un pasaje escrito hacía tanto tiempo. Lo mismo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esas historias del Antiguo Testamento, hermanos, hay que regresar a esas historias y aprender de esas historias. Dice que están allí por el Espíritu de Dios para nosotros. Esa escritura de antaño es el vehículo que Dios utiliza para salvar y edificar a su pueblo. Debemos más pedir a Dios que nos permita vernos con honestidad en el espejo de la palabra, para que entonces esa obra de la tercera persona de la Trinidad se refleje en nuestras propias vidas. Hermanos, permítanme terminar con una exhortación y leyendo una oración. Y mi exhortación, una aplicación personal. Y la aplicación, hermanos, esto debe renovar en nosotros un compromiso con la palabra de Dios. Esto debe renovar en nosotros un compromiso con la palabra de Dios. Compromiso para leerla. Compromiso para meditar en ella. Compromiso para memorizarla. Compromiso sobre todo, amados hermanos, para estudiarla. Estudiemos la palabra de Dios. Pasémonos el resto de nuestros días estudiando la bendita palabra de Dios. El regalo dado por Dios para nuestras almas. Compiten con nuestras almas y con la Escritura un montón de cosas allá afuera. Montón de cosas que nos harán perder el tiempo, que inundarán nuestras mentes, que deben estar inundadas y llenas por la palabra de Cristo, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y se llenarán de otras cosas que no nos harán bien. Oh hermanos, aprovechemos este regalo. Dios se ha revelado. Dios nos ha hablado, Dios ha dejado su palabra para nosotros y a su Espíritu para convencernos que ella es la verdad. Y conozcamos su mensaje y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo hago yo tal cosa? Pastor, ¿y si viene esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si confronto de tristeza y adversidad y tentación? Mi hermano, todo está aquí. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es poder de Dios y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh hermanos amados, vamos a renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios. Y cuando tú leas la palabra esta noche, o mañana en la mañana, o durante la semana, recuerda renovar un compromiso con la palabra de Dios y serás tentado a dejarla otra vez. Y vuelve y renueva tu compromiso, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Dios Espíritu Santo, aquello que no conozco, enséñame. Manténme un discípulo humilde en la escuela de Cristo, aprendiendo diariamente allí lo que soy en mí mismo. Una criatura pecadora caída que merece justamente la destrucción eterna. Nunca permitas que pierda la conciencia de mi necesidad de un Salvador, o olvidar que aparte de Él no soy nada y no puedo hacer nada. Abre mi entendimiento para conocer las Sagradas Escrituras. Revela a mi alma los consejos y las obras de la bendita Trinidad. Pon en mí oscuramente el conocimiento salvador de Jesús.
Hazme conocer sus promesas del pacto y el cumplimiento perfecto de ellas, para que descansando en su obra completa pueda encontrar el amor del Padre en el Hijo, su Padre, mi Padre, y pueda por tu influencia ser llevado a tener comunión con aquel que es tres en uno. Oh, guíame a toda la verdad, tú que eres espíritu de sabiduría y revelación, para poder conocer las cosas que son para mi paz, y por medio de ti ser hecho nuevo. Haz práctico sobre mi corazón el amor del Padre, como lo has revelado en las Escrituras. Aplica mi alma a la sangre de Cristo eficazmente, continuamente, y ayúdame a creer con una conciencia consolada que está limpia de todo pecado. Llévame de fe en fe, para que pueda tener libertad en todo tiempo, para ir a un Padre reconciliado, y pueda ser capaz de mantener la paz con Él, aun en contra de dudas, temores, corrupciones y tentaciones. Tu oficio es enseñarme a acercarme a Cristo con un corazón puro, firmemente persuadido de su amor y en plena certidumbre de fe. No me permitas faltar en cuanto a esto. Amén.